Buenos días, vamos a continuar en este vídeo con el concepto de I+D y lo vamos a hacer de una manera práctica dentro del curso El reto de la innovación. Este sexto vídeo lo vamos a titular La delimitación de la I+D y el guión que vamos a emplear va a ser el siguiente. Vamos primero a hacer la solución del ejercicio sobre los criterios de identificación de la I+D y luego vamos a utilizar una serie de ejemplos para ver de una manera práctica cómo delimitar la I+D en diferentes contextos. En el contexto de las actividades científicas y tecnológicas, en el contexto de las actividades artísticas y de las actividades de gestión. Bien, finalizaremos con una referencia a la dimensión institucional de la I+D, donde veremos los diferentes tipos de organizaciones que operan en I+D. Bien, entonces, este será el guión que vamos a seguir. Ya os digo que es un planteamiento más práctico, va a ser todo a base de ejercicios, cuya solución daremos en el vídeo siguiente, no en este. Aquí planteamos el ejercicio, lo pensáis, lo veis con calma, con tranquilidad, lo intentáis resolver y las soluciones las vemos en el vídeo siguiente. Bien, pero tenemos pendiente el ejercicio del vídeo anterior, en donde lo que habíamos planteado era que nos habían entregado un proyecto y teníamos que definir nosotros, decidir si es un proyecto de I+D, para lo cual contamos con 5 criterios. Los 5 criterios eran 5, novedad, creatividad, también el tercer criterio de incertidumbre, sistematicidad y reproducibilidad o transferibilidad. Bien, estos serían los 5 criterios y vamos a ver cómo se podrían aplicar. En primer lugar, el criterio de novedad. Este criterio de novedad, nosotros vemos el proyecto y tenemos que decir, vamos a ver, ¿cumple el criterio de novedad? Este criterio exige que en el proyecto se proponga la creación de conocimiento nuevo. ¿Quién puede saber de eso? Pues puede saber de eso aquellas personas que conocen el contexto de trabajo en que opera el proyecto, lo que se llaman los pares. Entonces, es gente que tiene ese conocimiento acerca de hasta dónde se ha llegado en ese ámbito y pueden determinar si realmente el proyecto aporta algún avance en la frontera mundial de los conocimientos o en los conocimientos disponibles en la industria, si aportan algún avance respecto de en ese contexto. Bien, entonces, ¿qué hacemos para determinar la novedad? Es una consulta a los pares, consulta a expertos que conocen de esa materia. El tema de la creatividad. La creatividad, ¿cómo la podemos definir? La creatividad la podemos entender como hace, por ejemplo, el Manual de Oslo, en donde plantea que el criterio de novedad indica que se deben conseguir conocimientos nuevos, no existentes previamente, mientras que en la creatividad apela a que el proyecto debe contener mejoras sobre los conocimientos ya existentes o disponibles. Ese es un criterio. El otro criterio que habíamos planteado era distinguir entre la actividad y el resultado. La actividad del proyecto es el conjunto de acciones que se llevan a cabo y el resultado sería la creación de conocimiento nuevo. Entonces, la novedad se refiere al resultado, es el enfoque del objeto, en este caso, y la actividad se refiere al enfoque del sujeto. Entonces, la creatividad nosotros la podemos intentar detectar en las actividades que se llevan a cabo. Son las actividades que se llevan a cabo para la adquisición de conocimiento nuevo. ¿Tienen algún grado de novedad? Ese sería el criterio. ¿Quiénes pueden saber de esto? De cómo se lleva a cabo el proyecto, cuáles son las actividades que plantean, que sería donde deberíamos analizar la creatividad, o si se han producido mejoras en el conocimiento disponible. Todo eso lo vuelven a tener que indicar los pares, lo tienen que indicar expertos en la materia, que conozcan cómo son las actividades que en ese contexto se llevan a cabo de forma rutinaria y considerar si se está aportando algún tipo de novedad. Bien, eso respecto de la novedad y la creatividad. Es apelar a los pares, es tener en cuenta la opinión de expertos. Ahora, la incertidumbre. La incertidumbre del proyecto, claro, conlleva el tener previsto en el proyecto cuáles son los riesgos que se corren que podrían poner dificultades a la hora de conseguir los objetivos del proyecto. Para eso, ¿cómo lo podemos nosotros determinar? ¿Cómo se trata la incertidumbre en el proyecto? Pues para eso nosotros lo que debemos contar es con un proyecto bien formulado.
Cuando un proyecto está bien formulado, tiene en cuenta diferentes aspectos. En términos de la metodología del marco lógico, debe tener establecidos la lógica de intervención, los indicadores del proyecto, sus medios de verificación y, fundamentalmente, los supuestos que realiza. ¿Esos supuestos qué es? Es intentar adelantarse a los riesgos que pueden provocar un fracaso del proyecto y las medidas que se llevan a cabo para evitarlos. Entonces, en la formulación del proyecto nosotros consideramos el grado de incertidumbre del proyecto en función de cómo se haya formulado y cómo se hayan tenido en cuenta los riesgos que se corren. Entonces, de esa manera nosotros detectaríamos la incertidumbre a que está sometido el proyecto que nos han entregado. En cuarto lugar, la sistematicidad pues, es la misma formulación del proyecto. Si el proyecto está formulado correctamente con una metodología u otra, la metodología del marco lógico es una metodología de gestión de proyectos, pero dentro de esa metodología o de otras, el proyecto es sistemático cuando está correctamente formulado, cuando contiene todos los elementos que definen un proyecto. Y por último, la transferibilidad o reproducibilidad la podemos detectar a través de qué se quiere hacer con los resultados del proyecto en términos de, por ejemplo, de publicación de resultados en revistas científicas o en términos de solicitud de una patente o el registro de algún tipo de o utilización de algún instrumento de propiedad intelectual, de protección de la propiedad intelectual. Entonces, en esos casos, nosotros garantizamos, nos queda garantizado que se cumple el requisito de transferibilidad o reproducibilidad, publicación de resultados o solicitud de instrumentos de protección de la propiedad intelectual. Bien, entonces nosotros de esta forma tenemos procedimientos, tenemos medios para determinar si un proyecto de I+D cumple con los requisitos que lo definen. Bien, esto sería entonces el planteamiento del ejercicio anterior que quedaba pendiente. Vamos entonces con los contenidos nuevos de este vídeo que se refieren a situar la I+D en diferentes contextos. Vamos a ver que la I+D aparece en un contexto de actividades científicas y tecnológicas, aparece también en un contexto de actividades creativas, de creación artística, y aparece también en un contexto de actividades de gestión. Vamos a ver entonces cada uno de ellos y vamos a plantear algún ejercicio para ver cómo lo planteamos. Vamos a empezar con las actividades científicas y tecnológicas. Estas actividades se definen en el manual de Frascati y nosotros sabemos ya que las actividades científicas y tecnológicas es un conjunto muy amplio de actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, pues en universidades o en organismos de investigación. Un conjunto amplio de actividades entre las que se encuentran la I+D. En el manual de Frascati se definen como la generación, el progreso, divulgación y aplicación de conocimiento científico y técnico en cualquier campo de las ciencias o la tecnología. Entonces, es un concepto muy amplio, incluye muchas actividades. ¿Cómo se clasifican esas actividades? Pues esas actividades se clasifican en tres tipos. Las actividades científicas y tecnológicas contienen, en primer lugar, la I+D. La I+D es una actividad científica y tecnológica. En segundo lugar, la formación científica y tecnológica es otro tipo de actividad científica y tecnológica. Y en tercer lugar, el conjunto de servicios. Servicios también científicos y tecnológicos, que serían el tercer epígrafe. Entonces, ¿qué distingue la I+D de los demás, de las actividades de formación y de los servicios científicos y tecnológicos? Pues lo que lo distingue es fundamentalmente el elemento de novedad. Una actividad de I+D debe tener un elemento apreciable de novedad. La formación es transmisión de conocimiento ya existente y los servicios científicos y técnicos son pues todo un conjunto de actividades que apoyan a la ciencia y la tecnología. Vemos, por ejemplo, podemos ver una relación en esta diapositiva, podemos ver los tipos de actividades científicas y tecnológicas, aquí las tenemos, la investigación y desarrollo experimental, la formación científica y técnica, y estos servicios científicos y tecnológicos son de muy diferente naturaleza.
Son, por ejemplo, estudios de viabilidad, recopilación de datos de propósito general, trabajo de patentes y licencias, estudios relacionados con las políticas, desarrollo rutinario de software, servicios de información científica y técnica, atención médica especializada o pruebas y estandarización. Una característica importante de estas actividades es que los servicios científicos y tecnológicos se convierten en actividades de I+D si se desarrollan o si se llevan a cabo en el contexto de un proyecto de I+D. En ese caso, nosotros ese servicio lo podríamos considerar como un proyecto de I+D. Por ejemplo, la utilización de servicios de información científica y técnica, estos por sí mismos es un servicio científico y tecnológico, no es I+D, pero si se hace en el contexto de un proyecto de I+D, sí que pasa a ser I+D. Bien, entonces, estos serían las actividades científicas y tecnológicas. ¿Qué distingue a la I+D de todas ellas? Las distingue la existencia de un elemento apreciable de novedad en la I+D. Bien, con esto entonces podemos plantear un ejercicio. Este es el primer ejercicio cuya solución daremos en el vídeo siguiente. Vamos a ver entonces, el ejercicio consiste simplemente en ver algunos casos planteados dentro del manual de Frascati, algunos casos en que tenemos que decidir si es I+D o no es I+D. Los leemos y vosotros ya vais pensando si es I+D o no es I+D. Vamos a ponerle la diapositiva y aquí los podéis ver con calma. Esto se puede, si queréis, detener y tomáis nota de cada uno de ellos. Vamos a leer alguno. Por ejemplo, la realización de análisis de sangre y bacteriológicos para controles médicos. ¿Es I+D, sí o no? El programa de análisis de sangre para pacientes que toman un nuevo medicamento. Consideramos si eso es I+D o no es I+D. Registros diarios de temperaturas o de presión atmosférica. Nuevos métodos de medición de temperatura. Tenemos que considerarlo. Ahora, tres casos en relación con los cálculos, diseños, planos de trabajo e instrucciones de operación para, en primer lugar, la instalación y operación de plantas piloto o prototipo. I+D, sí o no. La preparación, ejecución y mantenimiento de la normalización de la producción, sí o no. O promover la venta de productos, etc. Bien, con esto entonces nosotros tenemos un conjunto de casos en los que podemos empezar a pensar si es I+D o no es I+D. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta si hay ese elemento apreciable de novedad en lo que es I+D. Por tanto, hay que pensar en todos estos casos y tomar la decisión acerca, ¿es I+D? No es I+D. Ese es el primer caso práctico. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. El segundo se refiere a la creación artística. Y claro, nosotros hemos incluido en el concepto de I+D las ciencias sociales, las humanidades, las artes. Y entonces existe también una discusión sobre si la creación artística es o no I+D. Para ello, el manual de Frascati hace una clasificación o una distinción que resulta interesante. Distingue tres tipos de actividades dentro de la creación artística. Vamos a ponerlas en la diapositiva para verlas con calma. Vamos a distinguir tres tipos de actividades. Primera es la investigación para las artes. Esto se trata de desarrollar bienes y servicios para satisfacer las necesidades expresivas de artistas e intérpretes. Entonces, es una investigación para las artes, el desarrollo de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Para los artistas. El segundo es la investigación sobre las artes. Es distinto. Ya son estudios sobre la expresión artística, por ejemplo, un estudio de musicología, de historia del arte, de estudios de teatro, etcétera, literatura, etcétera. Son investigación sobre las artes. Y en tercer lugar tenemos la expresión artística, que es ya efectivamente la creación de una obra de arte. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es, claro, de cada uno de estos tres casos, ¿cuándo hay I+D? Esa es la clave, esa es la pregunta que nos hacemos. Podemos verlo esto a través de un ejemplo y lo tomamos como el segundo ejercicio de este vídeo sexto. Vamos a plantear tres ejemplos. Nosotros tenemos que decidir en estos ejemplos que vamos a plantear si es I+D o no es I+D. Vamos con ello. Vamos a poner la diapositiva. Y se trata de tres actividades de creación artística, con ejemplos concretos. Vamos a poner los ejemplos.
En primer lugar, la guitarra eléctrica. Se inventa hacia 1920 y en 1931 la producen George Beauchamp y Adolf Rickenbacker. En 1950 Leo Fender la comercializa a nivel mundial. Tenemos, por tanto, un objeto que, un bien o servicio, en este caso es un bien, la guitarra eléctrica, que se aporta a los artistas para que desarrollen su actividad. Primer caso. Segundo caso, un estudio sobre los métodos de composición de Johann Sebastian Bach. ¿De acuerdo? Tenemos entonces el segundo ejemplo, un estudio sobre los métodos de composición de Johann Sebastian Bach. Y en tercer lugar, tenemos un ejemplo de creación artística directamente. Por ejemplo, el lanzamiento del álbum Bad As Me de Tom Waits en 2011. Nosotros tenemos 3 ejemplos de actividad de creación artística. El primero, un instrumento musical que se desarrolla en un cierto momento. En ese momento en que se desarrolla es I+D, no es I+D. En segundo lugar, un estudio sobre un músico, sobre Bach. Y en tercer lugar, una creación artística, un álbum, unas canciones que han sido compuestas por un cantante, Tom Waits, en un cierto momento. La pregunta es, ¿cuál es I+D? ¿De acuerdo? Entonces, este es el segundo ejercicio. Y vamos con el tercer ejercicio. En el tercer ejercicio vamos a referirnos a la gestión, a las actividades de gestión conectadas con la I+D. Bien, en estas actividades de gestión vamos a distinguir también, tal como hace el manual de Frascati, entre 3 tipos de actividades. Y nosotros aquí nos vamos a plantear un ejercicio un poco distinto. No vamos a plantearnos si es o no I+D, sino que nos vamos a plantear una pregunta un poquito más compleja. La vamos a ver ahora. Vamos a ver cuáles son esas actividades y luego os digo cuál es la pregunta que se plantea. Entonces, las actividades de gestión tienen que ver siempre con cuestiones organizativas, cuestiones administrativas que, que ayudan y apoyan a la I+D. Entonces, el primer caso lo vamos a leer. El primer caso lo vamos a leer en la diapositiva. El primero es actividades exclusivamente de financiación de I+D, que es la gestión y distribución de fondos de I+D a los ejecutantes por parte de ministerios, agencias de investigación, fundaciones. Ese es el primer caso de gestión de I+D, que es una gestión externa, es financiación de I+D que se aporta a quienes ejecutan la I+D, la aporta, por ejemplo, un ministerio. Son fondos públicos que desde la administración pública se suministran a organizaciones como universidades o empresas para que lleven a cabo el I+D. Segundo, dentro de un equipo de investigación, ya es el que está ejecutando la I+D. Hay una actividad de gestión, que son las actividades de apoyo directas. Estas son actividades administrativas y de oficina realizadas exclusivamente para la I+D. Son actividades administrativas y de oficina. De hecho, un equipo de investigación puede estar investigando sobre, sobre una enfermedad, sobre la oncología, sobre el cáncer, ¿no? Hace investigación de este tipo, pero necesita apoyo administrativo, apoyo de oficina y cuenta con estas actividades de gestión que se llevan a cabo por una serie de personas. Perfecto. Y ahora, en la tercera vamos a tener también otro tipo de actividades de apoyo. Estas son indirectas, en el sentido que son actividades que se necesitan para la ejecución de un proyecto de I+D. Por ejemplo, se necesitan actividades de transporte, de almacenamiento, de limpieza, de reparación, de mantenimiento, de seguridad. Todas estas actividades son necesarias porque nosotros, si estamos trabajando en un laboratorio, ese laboratorio tiene, por ejemplo, pues algunos equipamientos que son muy caros y tienes que tener un servicio de seguridad, igual que tienes que tener también pues, un servicio de limpieza, mantenimiento. Entonces, todos esos servicios de mantenimiento son actividades de gestión indirecta. Entonces, 3 casos. La gestión externa, que se hace desde una oficina pública, un ministerio, por ejemplo, o una agencia, que aporta financiación para que se lleve a cabo la I+D por parte
de un equipo de trabajo, de investigación. En segundo lugar, las tareas administrativas y de apoyo que se llevan a cabo para la I+D dentro del equipo de investigación, también completamente necesarias. La dirección de un proyecto, por ejemplo. La dirección de un director de un proyecto tiene que organizar el trabajo de los demás. Probablemente a lo mejor él no está ejecutando la tarea de laboratorio directamente, pero sí que está organizando el trabajo de los demás. Es una tarea que llamamos de apoyo directo. Y luego tenemos actividades de apoyo indirectas como la seguridad, la limpieza, que se tienen que hacer. ¿De acuerdo? La pregunta que hacemos es la siguiente, entonces, con este ejercicio. En cada uno de esos contextos de gestión trabajan personas y realizamos gastos, porque conllevan un coste. Entonces, ese coste, ese gasto que conlleva la actividad de gestión, ¿nosotros lo podemos considerar como un gasto en I+D? Las personas que trabajan en esas actividades de gestión, ¿nosotros las podemos considerar como personal de I+D? Entonces, la cuestión es, vamos a cada uno de estos aspectos de gestión y nos preguntamos, ¿el gasto que conlleva yo en la estadística de I+D lo pondría como gasto en I+D o no? ¿El personal que trabaja en esa actividad de gestión es personal de I+D o no? Entonces, fijaros que el ejercicio es el siguiente. Vamos a plantear el ejercicio con casos concretos. Vamos a ver primero, segundo y tercer caso. La cuestión, fijaros, en la parte de arriba tenéis si es gasto en I+D, sí o no, si es personal de I+D, sí o no. Entonces, debéis poner en cada casilla un sí o un no, según corresponda al gasto en I+D o al personal de I+D. Entonces, primer caso. Funcionarios de la Dirección General de Investigación e Innovación en Bruselas se encargan de la tramitación de las solicitudes y concesión de proyectos de I+D en el programa Horizonte Europa. ¿De acuerdo? Tenemos entonces un primer caso, una oficina pública, como es la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, que se encarga de la tramitación de ayudas en este programa, que lo vamos a estudiar, Horizon Europe. Bien, segundo caso. Ahora estamos ya en un equipo de investigación de la universidad. Este equipo cuenta con 3 personas que se encargan de los trámites administrativos que conlleva la participación en un proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Este es un programa de la Administración Pública Española en donde se aporta financiación para los grupos de investigación. En concreto, este grupo de investigación de la universidad pues ha obtenido un proyecto, lo solicita un proyecto, tiene que realizar toda una serie de tareas administrativas, de presentación de solicitudes, de cumplimientos, de trámites burocráticos, y hay 3 personas que se encargan de todas esas actividades. Nuestro equipo de investigación se dedica a la oncología, ¿de acuerdo? Pero necesita financiación y la financiación está en ese plan, se solicita un proyecto y se cumplen con los trámites administrativos que surgen. 3 personas se encargan de ese trabajo. Y por último tenemos que le hemos encargado a una empresa, en el grupo de investigación, a una empresa la hemos contratado para encargarse de las tareas de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Y entonces tenemos un tercer caso. La cuestión es, ¿el gasto que conllevan estas actividades es gasto en I+D? La primera, la segunda y la tercera. ¿El personal que ejecuta y que trabaja en estas tareas lo podemos considerar como personal de I+D? Ese es el ejercicio. Ese es el planteamiento. Veis entonces que tenemos en este vídeo todo un conjunto de cuestiones prácticas para que las llevéis a cabo, para que las realicéis y vayáis practicando. ¿De acuerdo? Tenemos esos ejercicios, pero no hemos acabado, porque tenemos un ejercicio más. Vamos a plantear primero la dimensión institucional de la I+D, cuáles son los tipos de organización ya en concreto y de forma más detallada, cuáles son los tipos de organizaciones que operan en I+D y haremos un ejercicio también que será resuelto en el vídeo siguiente. Vamos a ver entonces el contexto institucional de la I+D. Sabemos, ya lo sabemos desde antes, que en la innovación nosotros hacemos referencia al sector empresarial, porque es innovación empresarial. Solamente nos referimos a las empresas, pero la I+D ya sabemos que es más compleja. Hay más tipos de organizaciones que operan en I+D. Sabemos que operan universidades, organismos de investigación, que operan también empresas.
vamos a verlo ahora en detalle con la forma de clasificación que se utiliza en el manual de Frascati y que es como van después a venir clasificados los datos sobre I+D a partir de las encuestas. Por tanto, es muy importante comprender bien qué es lo que aparece en cada tipo institucional. Vamos a ver entonces en la diapositiva, vamos a ver cuál es esta dimensión institucional de la I+D. Vamos a ver que contamos con 5 sectores: sector empresa, sector gobierno, sector educación superior, sector privado sin fines de lucro y extranjero. Este solo como fuente de financiación. Bien, entonces vamos a ver qué incluye cada uno de los sectores. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces puede haber dudas, ¿eh? El sector empresa. ¿Qué es lo que se incluye en el sector empresa? En el sector empresa se incluyen las empresas privadas nacionales y también las multinacionales. A efectos de estadísticas de I+D, las empresas multinacionales que están ubicadas, radicadas en un país, se consideran igual que las empresas nacionales. Aportan su actividad de I+D a las estadísticas del propio país. En segundo lugar, las empresas públicas. Cuidado con las empresas públicas. Las empresas públicas no aparecen en otro sector, aparecen en el sector empresas, empresas que dependen del sector público, pero se clasifican en el sector empresas. Y luego hay todo un conjunto de instituciones privadas sin fines de lucro que prestan servicio a las empresas. ¿Cuáles son estas instituciones privadas sin fines de lucro? Son típicamente, por ejemplo, los centros tecnológicos. Estos centros tecnológicos son muy frecuentes, por ejemplo, en el País Vasco, en donde hay una gran tradición, Comunidad Valenciana también, en España, y estos centros tecnológicos lo que trabajan son centros que se dedican a la realización de actividades de I+D y de servicios tecnológicos que los prestan para las empresas. Bien, en diferentes sectores. Instituciones privadas sin fines de lucro que prestan servicio a empresas. Todo esto está en el sector empresas. ¿Qué está en el sector gobierno? En el sector gobierno aparecen los organismos públicos de investigación, también los hospitales públicos y otras instituciones privadas sin fines de lucro que son, sin embargo, financiadas y controladas por el gobierno. Entonces, todas estas en este caso serían fundaciones dependientes del gobierno. Todo ello incluido en el sector gobierno, organismos públicos de investigación fundamentalmente, pero también hospitales públicos y estas fundaciones. Ahora, sector enseñanza superior o educación superior. Este sector se refiere a las universidades e incluye tanto las universidades públicas como las universidades privadas. Es un sector que aparece diferenciado. Entonces, instituciones privadas, las universidades privadas. Instituciones públicas, las universidades que dependen del gobierno, del sector público, que las financia el sector público. Todas ellas en el sector educación superior. Luego tenemos un conjunto de instituciones o organizaciones en el sector privado sin fines de lucro, que son fundaciones privadas no clasificables en los apartados anteriores y que también desarrollan o actúan en relación con la I+D. Y por último tenemos el extranjero. El extranjero solamente se considera como fuente de financiación. En España, por ejemplo, pues típicamente en el extranjero pues es la Comisión Europea. La Comisión Europea aporta fondos importantes para la realización de actividades de I+D. Bien, esta es la dimensión institucional de la I+D. Y entonces aquí podéis vamos a poner la diapositiva con el ejercicio último, ¿qué debéis hacer? Os voy a poner en el cuadro una clasificación, la clasificación de la dimensión institucional de la I+D, y si os parece bien, podéis hacer el siguiente ejercicio. Podéis buscar en vuestra región o en una zona próxima ejemplos de organizaciones que operan en cada uno de los sectores. ¿Qué empresas privadas nacionales o multinacionales conocéis? ¿Qué empresas públicas? ¿Qué instituciones privadas sin fines de lucro prestan servicio a empresas? Con nombres concretos. ¿Qué organismos públicos de investigación actúan en vuestra región? ¿Hospitales públicos? ¿Qué universidades públicas, privadas, etcétera? Entonces, toda esta información la ponéis, la registráis de forma concreta. O sea, las respuestas tienen que ser empresas concretas, hospitales concretos, organismos de investigación específicos. O sea, no se trata no.
organizaciones que están actuando, que están actualmente operando en vuestra región o en zona próxima. Este sería entonces el ejercicio. Bien, con eso entonces damos por finalizado este vídeo. Habéis visto que nos hemos referido a la I+D desde un punto de vista más práctico y se trata de establecer algunas distinciones para que nos acostumbremos a identificar con facilidad cuando estamos ante una actividad de I+D. Bien, entonces en el próximo vídeo vamos a resolver los ejercicios que tenemos pendientes, que son muchos, porque tenemos la I+D en diferentes contextos, tenemos también la dimensión institucional de la I+D, tenéis que hacer el trabajo de resolución de estos ejercicios y luego vamos a pasar al vídeo séptimo en donde vamos a considerar las actividades de I+D. Vamos a distinguir entre investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, investigación orientada. O sea, vamos a ver también que dentro de la I+D aparecen actividades distintas y con esto entonces finalizaremos el vídeo séptimo que se refiere a I+D. Luego, el último vídeo, octavo de esta parte conceptual, se va a referir al concepto de sistema de innovación con un añadido histórico que puede ser de vuestro interés. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.